tal, mis estimados? Buen día. Hoy vamos a ver el tema que es infraestructura de la nueva tecnología de la información. En este tema vamos a ver la administración de los activos hardware y software. También vamos a ver lo que es redes y telecomunicaciones y también acerca de toda esa infraestructura que nos ofrece el Internet y las tecnologías de la información. Tanto a esto que, por ejemplo, en los activos hardware y software, pues ya conocemos, ¿no?, qué son hardware, qué son software, pero realmente cómo nos administra el trabajo estas dos clasificaciones, hardware y software, ¿no? En la cuestión de redes y telecomunicaciones, más que nada es saber el punto exacto, el concepto y el motivo de cómo transmitimos datos, cómo nos podemos comunicar en ciertas partes, ¿no? Y sobre la infraestructura es de saber cómo se comienza o cuáles son los aspectos tecnológicos de crear una red de redes, en este caso el Internet, y cómo se va ampliando, ¿no? También obviamente de conocer el receptor, el emisor, ¿no? Y en esa parte, en ese transcurso, de saber los medios de transmisión. ¿Sí? En este caso vamos a ver esos sistemas de información. Entonces comencemos con la clase. Bueno, vamos a ver, ok. Entonces vamos a avanzar con la clase, igual y se conectan los demás compañeros. Vamos a ver lo que es la infraestructura de una nueva tecnología de la información. Bueno, y antes que eso, vamos a ver sobre lo que es los activos hardware y software. En este caso, pues bueno, prácticamente, como leí en algunos comentarios, que estudiaron ingeniería en sistemas o tienen algo relacionado a computación, ¿no? Entonces, sabemos el hecho de hardware y software, ¿no? Sabemos que estos dos componentes son elementales y básicos en una computadora. Y también, hablando de tecnologías, de la misma forma, ¿no? Un hardware y software. En esta cuestión de administrar los activos hardware y software es porque en un sistema de tecnologías de información es a eso que se compone. Por ejemplo, el sistema de tecnologías de información se compone de una tablet, se compone de un mouse, se compone de un teclado, de una computadora, de otra pantalla, ¿no? Y a eso se va componiendo. Pero si vemos de una forma mucho más amplia, vamos a considerar que el hardware es prácticamente todo equipo que podemos tocar, ¿no? En este caso vamos a ver hardware de entrada, de salida, ¿no? Almacenamientos, de procesamiento, ¿no? Pero en la cuestión de administrarlo es porque este hardware nos está ayudando a realizar nuestra actividad, nos está ayudando a realizar un trabajo, ¿no? Una tarea. Pero el motivo sobre un sistema de información es para que este mismo hardware, por ejemplo, no sé, estamos trabajando en póngale, si estamos trabajando en Puebla, allá en la de Volkswagen, entonces hay activos hardware. Esos activos hardware funcionan en el cual, no sé, está el brazo robótico y el brazo robótico está soldando o está ensamblando el coche, ¿no? Y nosotros tenemos que supervisar que este brazo robótico lo ensamble bien, que solde bien, ¿no? Un ejemplo. Pero en la cuestión de este tipo de funcionamiento del hardware también conlleva a que se tiene que dar la función con el software, ¿no? Este tipo de software
es conforme al método que se está manejando, ¿no? Al tipo de sistema que estamos manejando. Por ejemplo, puede ser un sistema de fabricación, un sistema de ensamblaje. Y sobre el software también viene un sistema operativo. El sistema operativo depende sobre lo que se esté trabajando, ¿no? El sistema operativo va a funcionar para que podamos utilizar el hardware. ¿Sí? Entonces, hablando sobre el software en un activo administrativo de software, podemos hablar que en esta cuestión de los programas o del software, tenemos tres partes, ¿no? Un software por sistema, un software por funciones y un software por aplicación, ¿sí? Que en estas tres partes, en estos tres, que es por sistema, por funciones y por aplicación, es conforme a nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ese sistema de software nos va a ayudar en un trabajo específico. Por ejemplo, en un software por sistema, ahí entran las características de un sistema operativo, de un editor de texto, un intérprete o un compilador, ¿sí? Programas que es de utilería, programas útiles que nos sirven. Ahora sí, dijera, programas que nos ayudan a programar, ¿no? En un software de sistema. En un software por función es el tipo que nos administra los recursos del sistema, que administra las aplicaciones, nos administra el tipo de ejecución en el que estamos laborando, ¿no? ¿Y cuáles son estos? En este caso es cuando el sistema, el software, reporta o asigna funciones que solo se dedican a un trabajo. Por ejemplo, ese sistema operativo o ese software se va a dedicar a hacer el conteo de, no sé, de cuántos carros se ensamblaron, ¿no? Un ejemplo. El otro programa se va a dedicar a realizar, por ejemplo, cuántas horas trabajó un empleado, ¿no? Entonces, es por cada función que le vamos a dar el software, por cada tarea que tengamos dentro de una misma institución, dentro de una misma empresa, ¿sí? Recordemos que en una empresa pues existe recursos humanos, el departamento de finanzas, el departamento, no sé, trabajo social, informática, ¿no? Entonces, cada software se va a dedicar a esa misma tarea. Parte sobre lo que es un recurso de software, tenemos el software también de programas, ¿sí? Obviamente los programas que prácticamente conocemos o que utilizamos, pero en la cuestión de software de programas, si nos dedicamos a un software en especial, por ejemplo, puede ser Java, Visual Basic, HTML, ¿sí? CSS, C++, C Sharp, ¿no? Pero en la cuestión de un software de programas es porque nosotros, por ejemplo, como gestores de un sistema de información, ¿sí? Como administradores de un sistema de información, es porque vamos a crear aplicaciones, vamos a crear programas, a desarrollar, sí, aplicaciones, sí, no sé si me voy a entender, que estamos desarrollando ese tipo y nos ayuda un software de programas para crear eso. Por la necesidad que tenemos de hacer más, en teoría, más fácil el trabajo, pero en la cuestión de un software de programas es porque nosotros, como les comento, todos nosotros que somos expertos en esta parte,
sabemos utilizar, sabemos gestionar este tipo de sistemas de información. ¿Y cuáles son? Vamos a ver los sistemas de información que se rigen por el método de trabajo, así como les dije. Se ven, por ejemplo, se ve el sistema de información, por ejemplo, hablemos de un sistema de información gubernamental. Por ejemplo, creo que es el de la CURP, pero no sé cómo se llama, el de la CURP, ¿no? Entramos, como usuarios, entramos a la página web, ¿no? de Hacienda, no sé de qué es, del Registro Civil, perdón. Entramos y queremos descargar nuestra CURP. Entonces, ese sistema de información conlleva un proceso del cual nosotros, como desarrolladores de ese programa, estamos actualizando la base de datos para que cuando el usuario, en este caso, ¿sí? El usuario pida información acerca de su CURP, nosotros ¿qué tenemos que pedirle también al usuario? Su nombre completo, ¿qué más? El nombre completo, el estado donde fue registrado, ¿sí? El municipio y todo eso. Pero conlleva parte de procesos administrativos para poder usar un programa de estos. ¿Sí? Bueno, aquí hasta este momento es sobre la administración, perdón, de los activos hardware y software. No sé si tienen alguna duda, compañeros, compañeras. No, profe, todo bien. Perfecto, Moisés. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema, con lo que es ¿cómo quedó? Lo que son telecomunicaciones. La parte de telecomunicaciones, no sé si lo alcancen a ver. Sí. Sí pueden ver la presentación. Ok, vamos a hablar sobre las telecomunicaciones y el concepto sobre esta. En las telecomunicaciones y en el concepto sobre una red, podemos determinar que es una transmisión y recepción de datos o de señales. En esta cuestión, en las telecomunicaciones, podemos asumir que la razón de comunicarnos es a través, ahorita es a través del internet, pero si nos vamos, si nos vamos mucho más atrás, la comunicación se hacía por medio de cartas o no sé, por una llamada de teléfono, que ahorita todavía se viene haciendo, pero se está olvidando la otra parte, ¿no? En las telecomunicaciones y en las redes, lo más importante es comunicarnos, pero no solo el tipo de comunicación directa, sino también de la forma, podríamos decirlo, de la forma indirecta. ¿Por qué? Porque utilizamos aplicaciones, utilizamos programas, sistemas de información para podernos comunicar. En este caso, tenemos que una comunicación se viene dando desde mucho tiempo atrás, pero en la cuestión de la comunicación, de la telecomunicación, más bien dicho, se da porque no teníamos el aspecto de cómo enviar algún tipo de información, entonces se da esa necesidad. La cuestión aquí sobre la parte de lo que es telecomunicaciones y redes es porque necesitábamos, como les digo, comunicarnos o necesitábamos dar esa razón o necesitamos enviar esa información. Voy a hacer un poco más grande esto. Y bueno, aquí tenemos un poco de lo que es
la historia sobre la telecomunicación, que primero fue el teletráfono, que pues no sé si prácticamente lo ven en las películas de hace muchísimos años, ¿no? Que, por ejemplo, agarraban la bocina, así, ¿no? Y se ponían una cosita acá para escuchar y para hablar. Ese era el teletráfono, porque solo se mandaba la pura voz y con en ese tiempo no le llamaban conmutador, le llamaban codificador de datos. Ese codificador de datos, la voz lo codificaba en ceros y unos y lo mandaba, ¿no?, a otra parte. Pero el teletráfono era porque teníamos como el micrófono acá y la bocina para que escucháramos. Entonces no podíamos hablar así como lo estamos haciendo ahorita. O sea, yo hablo y ustedes me responden al mismo tiempo. No. Primero yo hablaba, le llegaba el mensaje al que estaba detrás del teletráfono y luego me contestaba, ¿sí? No era síncrono, sino que tenía que esperar a que yo terminara de hablar para que me pudiera responder, si no iba a haber interferencia y se cortaba la señal. Luego se empieza a ver lo que es el telégrafo, luego se empieza a ver la evolución de un teléfono, ¿no?, del que ya lo agarramos y nos los colocamos, ¿no?, en la cara para poder hablar y escuchar al mismo tiempo. Esta razón sobre las telecomunicaciones viene con la parte de estas tres características, estas tres clasificaciones, lo que es la auditiva, la audiovisual, perdón, la visual y la audiovisual, ¿sí? En estas tres características tenemos que la auditiva nos dice que utilizan el lenguaje para comunicar y transmitir o recibir una información. Entonces es prácticamente nuestro teléfono de casa, pero en un sistema de información. Si estamos en una institución, ¿qué es lo que hacemos? Podemos levantar la bocina, el teléfono, y nos marca, por ejemplo, o si nos tenemos que comunicar, ¿sí? Nos tenemos que comunicar al otro departamento, no vamos a marcar un número completo, sino nada más marcamos una extensión, ¿sí? La extensión, no sé, 133 para el departamento de finanzas, ¿no? Entonces, en un sistema de información en el ámbito de telecomunicaciones auditivas, es de que se maneja por un número de extensión. Un número de extensión, perdón, tiene alrededor de 2 a 6 números. Por ejemplo, nuestro teléfono así común tiene 10 números, creo. Sí, son 10 dígitos que cambia el tipo de comunicación, ¿sí? Perdón, el tipo de enlace a comunicación, más no la comunicación, ¿sí? En lo que es la auditiva. Vamos con la visual. En la visual es, así como lo vemos, no sé si lo alcancen a ver, es sobre alguna imagen o alguna representación que lo diga todo. Eso puede ser, no sé, por ejemplo aquí un meme, un post, un periódico, una revista, un cómic, ¿no? En donde nos muestra la imagen y en la imagen, vaya, puede decirnos lo que está pasando, ¿no? Este también es otro tipo de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, de comunicación, perdón, no telecomunicación, de comunicación para que nos comuniquemos con un tipo de imagen o de un concepto visual. Esta cuestión sobre la parte visual se da a través de que mucha gente a veces no entendía el uso de las tecnologías. Entonces se da parte de que mostremos alguna imagen para que nos demos a entender. Entonces se da una telecomunicación, pero una comunicación visual.
Y bueno, las audiovisuales es prácticamente lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Estoy comunicándome por una característica audiovisual, ¿sí? Ustedes me están escuchando y al mismo tiempo me están viendo, ¿no? En esta cuestión de una telecomunicación audiovisual, contiene videos, contiene voz, audio, ¿sí? En este caso, ya no le vamos a llamar estos conceptos voz, audio, video, le llamamos archivos multimedia, ¿sí? Los archivos multimedia contienen, lo voy a repetir, voz, audio, imagen, texto, video, ¿sí? Archivos, no sé, de tipo Word, PDF. En esta cuestión nos trae mucha ventaja, ¿sí? Y desventaja a veces en el mismo tiempo. Ventaja, ¿por qué? Porque si tenemos conexión a internet, podemos hacer todo lo que sea con archivos multimedia en una característica de telecomunicación audiovisual. Pero si no tenemos una comunicación con internet, esa es la desventaja más pronta, ¿no? La comunicación, el alcance de tener conexión a internet. En esta razón de una telecomunicación audiovisual, también nos da el conjunto de administrar nuestro concepto de información. Este tipo de información que podemos administrar es que nos dice que es todo relativo al uso que le estemos dando a las tecnologías de la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, yo puedo usar mi computadora, pero si no tengo conexión a internet, pues prácticamente solo la voy a usar para avanzar en la tarea o para escribir algo que tenía yo en mente, ¿no? Pero ya no puedo compartir esa información si no tengo una conexión a internet. La otra parte sobre una telecomunicación y redes es la seguridad, ¿sí? Aquí la seguridad, si bien conocemos compañeros, compañeras, eh, hablando de redes, la seguridad es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy importante, muy conveniente. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros estemos conectados en una red, si lo vemos, ¿qué nos pide, no? Ingrese la contraseña de la red o del modem. Entonces, ahí, en esta parte, es sobre la razón del acceso no autorizado. Y bueno, recordemos que para esto existen muchos métodos para que nosotros deneguemos ese acceso, ¿sí? Nosotros neguemos el acceso no autorizado. Y bueno, esa es otra cuestión. Pero en un sistema de información lo conocemos como intrusos, ¿sí? Los intrusos obviamente quieren obtener esa información para otro tipo de cuestiones. Pero en nuestro caso, en un sistema de información, necesitamos saber sobre la seguridad que nos está, con el que podemos guardar nuestra información. Otra de las cuestiones en la telecomunicación, vamos a ver que se dedica más a una transmisión de datos, ¿sí? A una transmisión de datos y señales, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta parte, en la telecomunicación, en la televisión, ¿qué tipo de información o qué tipo de datos nos envían? Estamos viendo, no sé, las novelas, ¿no? Entonces estamos viendo una característica audiovisual, ¿sí? Está ahí la telenovela, es el drama que esté pasando, pero, ahí viene el pero, esa información que nos están enviando solo la estamos recepcionando, ¿sí? Solo la estamos viendo, mas no podemos contestarle, ¿sí? No podemos regresarle una contestación, ¿no?
en ese aspecto. En otro aspecto, en la telecomunicación, la radio. ¿Sí? La radio pues sería de tipo auditiva, pues estamos escuchando la información que nos están dando. En ese aspecto. Y en el aspecto de una telecomunicación en internet, ahora sí que es completa, audio, visual y audiovisual, ¿sí? Entonces, ahí se complementa todo un sistema de información para que nosotros escojamos bien la gestión y la administración de nuestras tecnologías. ¿Alguna duda aquí, compañeros, compañeras? No, profe, ninguna, todo bien. Perfecto, compañera. Ok. Vamos con algo muy interesante que es la infraestructura de la tecnología de la información. Vamos a comprender que la infraestructura de la información tiene que lograr o resolver problemas dentro de una empresa, lograr las metas que tiene una empresa y también resolver los problemas dentro de la empresa. Mejorar el desempeño, disminuir costos. ¿Costos en qué? Por ejemplo, costos en la elaboración del trabajo, ¿sí? Mejorar el desempeño, obvio, si tenemos un buen sistema de trabajo, un buen equipo, perdón, de trabajo, un buen equipo tecnológico de trabajo, obviamente sí podemos trabajar bien y mejoramos nuestro desempeño en el trabajo. Disminuir el costo, pero es el costo en trabajar, o sea, el tiempo que le dedicamos para realizar una actividad. En cambio, un costo para adquirir tecnologías, pues sí es muy elevado, ¿no? Entonces, ahí hay ventajas y desventajas en la infraestructura. Y las metas verdes es porque hay razones ecológicas dentro de la tecnología. Recordemos que hay tecnología que pues afecta al medio ambiente, ¿no? Y hay tecnologías verdes que ayudan al medio ambiente a protegerse. Bueno, tenemos, no sé si lo alcancen a ver, si no lo hago un poquito más grande. Sí, tenemos estos tres elementos, bueno, en lo que es la infraestructura. Antes era un mainframe, o sea, un contenido principal para mejorar nuestro rendimiento productivo en un trabajo. Y ahorita se le llama PeopleSoft, ¿no? Que es un software o es un tipo de programa que podemos utilizar. ¿Cómo les digo? Prácticamente, por ejemplo, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, si nos ven a nosotros utilizar, por ejemplo, el teléfono, ellos con el simple hecho de que estén viendo cómo utilizamos el teléfono, hacen lo mismo, prácticamente copian lo mismo que estamos haciendo de manejar el teléfono, ¿sí? de utilizarlo. Pero, por ejemplo, si le damos un dispositivo tecnológico a un niño que no ha visto que nosotros lo usemos, no va a saber o no lo va a saber utilizar, no va a saber para qué sirve. Pero si nos ven utilizarlo, van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Entonces, a eso se dedica un PeopleSoft y lo que se dedicaba antes el mainframe, ¿no? Que tenía el PeopleSoft tiene una mayor flexibilidad al usuario o al quien lo va a utilizar, ¿sí? Y por otro caso, en un sistema de información tenemos servidores que nos ayudan a coleccionar, a guardar los datos, ¿sí? En estas cuestiones sobre lo que era antes y ahora, el antes y el después, es porque aún no se tenía bien el concepto sobre un sistema de información. O sea, ¿para qué nos iba a servir un sistema de información? Ahora, con el nuevo
con la nueva evolución, lo vamos a llamar así, con la nueva evolución de las tecnologías y con la presencia del Internet, pues va aumentando el tipo de software y hardware para poder crear, nuestro trabajo, realizar nuestro trabajo y tener un buen desempeño. Sí, este es parte sobre cómo se monitorea un sistema de información, ¿sí? Tenemos desafíos de negocios, tenemos soluciones de negocios, la administración, organización y tecnología. Si podemos ver aquí, en esas tres partes, lo que es administración, organización y tecnologías, ven que van directo a un sistema de información y el sistema de información va a dar la solución a, al negocio. ¿Sí? Tenemos ese diagrama en el cual nosotros podemos analizar cómo utilizar un sistema de información por medio de estas tres características, ¿no? Administración, organización y tecnologías. Voy a ir con la siguiente. Entonces, una infraestructura de tecnologías de la información, ¿sí? TI, una infraestructura cuenta con la inversión en hardware y software, provee la base para dar servicio a los clientes y su inversión constituye entre el 25 y 50% en gastos de tecnologías de la información en empresas grandes. La infraestructura prácticamente es de invertir, como nos dice, invertir en tecnologías, hardware y software para poder funcionar en la empresa, ¿sí? Para que pueda funcionar la empresa. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres aspectos. Inversión de hardware y software, proveer la base para dar servicio a los clientes, la base puede ser crear una colección de datos, crear un sitio, por ejemplo un sitio web en donde los clientes puedan ver de qué se trata nuestra empresa o los trabajadores tengamos un software, un sistema de cómo estar trabajando, ¿no? Cómo trabajar con ese sistema. Y la inversión, en este aspecto, la inversión que hace la empresa al adquirir ese hardware y ese software, ¿no? A eso se da. Y aquí tenemos, ¿no? la tablita de cómo manejar la infraestructura. Tenemos plataformas computacionales, servicios de telecomunicaciones, servicio de gestión de datos, servicios de software y aplicación y los servicios de administración de instalaciones físicas. En las plataformas computacionales prácticamente puede ser, por ejemplo, aquí en la institución, una plataforma computacional, obviamente es la plataforma de la escuela, pero hay otras plataformas que funcionan, puede ser el Moodle, el Classroom, ¿sí? ¿Qué otro? El Larus, hay un Larus, ¿sí? Plataformas que nos ayudan a realizar nuestro trabajo. Servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es una telecomunicación. Estoy usando el servicio de Google Meet para comunicarnos, ¿no? El Zoom, Jitsi, el de Telmex, no sé cómo se llama, o así se llama Telmex, creo, ¿sí? Entonces, esos servicios. El servicio de gestión de datos, aquí sí ya es una formación a las bases de datos, ¿no? La nube, un servidor físico, ¿sí? Los servicios de software y de aplicación. En este caso, pues tenemos un ejemplo, el Microsoft Store, ¿sí? El Play Store, ¿cómo se llama el de Apple? No sé cómo, iTunes o algo así, no recuerdo. Bueno, y los servicios de administración de instalaciones físicas. Aquí pues ya interactúa más
un técnico, ¿no? En los servicios de administración de instalaciones físicas. ¿Por qué? Porque el técnico es el que se va a encargar de hacer el estructurado o hacer la red de computadoras, ¿no? Con cables o con conexiones inalámbricas, ¿no? A eso se da esta parte de un servicio de administración de instalaciones físicas. De igual forma, colocar cámaras, colocar no sé, instalar computadoras, ¿sí? Todo ese tipo. A eso se va esta parte. Tenemos también los servicios de gestión de tecnologías de la información, los servicios estándares de tecnologías, servicios de educación y servicios de investigación y desarrollo. Estos 4 servicios es porque ya sabemos a qué se dedica cada institución, cada empresa, cada organización, ¿sí? Un servicio de gestión de tecnologías es más a empresas, por ejemplo, no sé, la Bimbo, la Coca-Cola, sí, por ahí. Los servicios de estándares, en los servicios de estándares se dedican a, por ejemplo, a solo el servicio de telecomunicación, Telmex, Easy, Megacable, Total Play, ¿no? A esos son los estándares para las telecomunicaciones. Servicios de educación, prácticamente aquí en la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de servicios de educación? ¿Qué tipo? No sé, nivel profesional, preuniversitario, ¿no? A eso. Y los servicios de investigación y desarrollo ya es parte gubernamental, parte sobre la milicia, ¿no? Sobre ya más arriba, ¿no? Un nivel mucho más alto. Como les digo, parte gubernamental de investigación, no sé, el sistema de información sismológico, el sistema de información del clima, ¿no? Cosas sobre eso. Bueno, aquí es parte sobre la evolución y la infraestructura, cómo se fue dando esta parte, las plataformas que algunas conocemos, ¿no? Los componentes de la infraestructura es sobre plataformas de internet, ¿sí? No sé si lo han visto, Apache, Microsoft, Unix, Cisco, Java, las plataformas de hardware en computadoras, Dell, IBM, Zoom, HP, Apple, Linux, sí, prácticamente los componentes hardware y software que existen en el mercado. Ok, es sobre Microsoft, no sé si se acuerdan de lo que hizo Microsoft, que prácticamente se apoderó o hizo prácticamente un monopolio Microsoft de que si comprabas una computadora a fuerza tenías que tener el Windows. Entonces, es un poquito de historia sobre el monopolio de Microsoft. Ok, son las partes. Aquí les comento, ¿no? Las redes y telecomunicaciones en un sistema de información. Sí tenemos los sistemas operativos, pero en una telecomunicación pues está Windows Server, Linux, Unix y TCP/IP de lo que es también Cisco, ¿no? Igual los proveedores de hardware, Cisco, Alcatel, pero ya es muy muy antiguo Alcatel, Nortel también se utiliza y hace poco también utilizaban Lotus de Unix, creo que también, o Linux, no recuerdo, pero sí Lotus. Y los distribuidores, ¿no? De telecomunicaciones, AT&T, Verizon, Telcel, ¿sí? Telmex, esos son los distribuidores. Y bueno, aquí tenemos algunas de las empresas que se dedican al tipo de integración de hardware para
la infraestructura en sistemas de información heredadas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, de que tú compras un sistema de información HP y tú la puedes como replicar para otra empresa, ¿sí? Por eso es heredado, ¿no? La puedes como regalar, la puedes fusionar con otra empresa, pero siempre y cuando se utilice la misma que es, por ejemplo, HP, Wipro, Axel, ¿sí? Todo en ese tipo. Sí, tenemos la información digital, ¿no? La IBM, el Sybase, SQL Server, ¿sí? Lo que es el SAN, las redes de área de almacenamiento. Y, por ejemplo, este es un dato muy curioso. ¿Por qué? Porque la información digital que ahorita conocemos, o la información que todo está dentro de Internet, se aumenta por año 1.2 zettabytes, o sea, aparte de los teras están los yotta, los pico y zettabytes, es un tipo de almacenamiento gigantesco, ¿no? Pero es como va aumentando el tipo de información que a veces nosotros subimos o descargamos y es así como va en aumento en un sistema de información. Bueno, en esta cuestión tenemos los servicios de hospedaje de tipo web, las tendencias de plataformas de hardware contemporáneas, ¿sí? Lo que hemos visto, ¿no? Tenemos las notebooks de hace, no sé, 10 años con las de ahorita, sí, cambiaron mucho. No sé si también ya han visto las tipo Surface, creo que sí se llaman Surface. O sea, es una laptop y tú la conviertes en tablet o puedes quitar la pantalla y la conviertes en tablet, ¿no? Usando el mismo sistema operativo. Y bueno, ahí se da la plataforma digital. También entran en las plataformas digitales las emergentes. ¿Y cuáles son esas? Las que podemos utilizar por medio del Internet, ¿no? Bueno, estas son la computación en malla, o sea, las redes, cómo se conectan. Sí, bueno, computación en la nube, esto sí nos interesa. ¿Por qué? Porque prácticamente ahorita, si no tenemos mucho almacenamiento físico, podemos llamarle así, podemos contratar un almacenamiento en la nube. Es lo que estamos haciendo ahorita con nuestro Gmail en la cuestión del Drive. El Drive nos está dando computación en la nube, almacenaje en la nube, y podemos guardar, ¿qué? 15 gigas. Podemos guardar 15 gigas de archivos, documentos, lo que necesitemos con los 15 gigabytes que nos da Google, ¿no? Esta cuestión. Como les comenté, ¿no? La computación verde, que se dedica más al tipo del medio ambiente, ¿no? Se dedica más a la cuestión de lo que es el ambiente. Sí, hay computadoras que, por ejemplo, si las desechamos, ayudan al medio ambiente a que no se deteriore por la cuestión de la batería. Algunas pantallas de antes tenían un tipo de líquido que si nosotros las estallábamos, pues salía ese líquido y perjudicaba al suelo y al subsuelo, ¿no? Pero bueno, eso ya se ve después, lo que es la computación. La computación autonómica, es la razón de que, por ejemplo, ya los mismos sistemas de información nos dan la posibilidad de que nosotros mismos podamos componer nuestra computadora, ¿sí? No siendo técnicos. Si nosotros somos técnicos, somos ingenieros en sistemas, prácticamente podemos componer nuestro equipo. Pero hay gente que no se dedica a eso o no estudió eso. Hay parte autónoma de que ellos puedan realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, okay.
Bueno, los impulsores tecnológicos son una nueva de la evolución de una infraestructura, ¿sí? Vamos a ver que era prácticamente muy escaso, ¿no? El tipo de comprarse una computadora en los años 1970, 1980, ¿no? Y se va dando, ¿no? El tipo de infraestructura, de cómo va evolucionando la computación y las tecnologías de la información. ¿Sí? Bueno, lo que prácticamente comentamos, lo que es software. ¿Sí? Ok, compañeros, ¿alguna duda en este tema de la infraestructura? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe, igual. Perfecto, compañeros, compañeras. Ok, entonces terminamos la sesión de hoy. De igual forma, si tienen alguna duda con las actividades que hay en la plataforma, con gusto los atiendo, estoy para ayudarles ahí en el personal, ahí en el WhatsApp, para atenderlos mejor. ¿Sale? Claro, profe, gracias. Perfecto, compañeros, cuídense. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día.